Bueno, shalom para todos. Doy toda honra al Kadosh Baruj Hu de Israel por permitirme estar una vez más junto a ustedes, amados míos. Así que bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados radioescuchas y también nuestros amados que nos siguen en las redes sociales. Bendiciones para cada uno de ustedes. Ya estamos listos para comenzar el conjunto de clases que lo haremos en estos días. Será todo para la honra de Yahweh de los ejércitos, Yahshua HaMashiach y su Ruach. En este momento vamos a dar introducción a nuestra serie de estudios que le hemos titulado Shaul de Tarso versus Torah, es decir, Pablo versus la ley de Yahweh. Para comenzar nuestra clase de este día, voy a hacer tefilá a mi Creador para solicitar la ayuda del Ruach HaKodesh para que yo pueda llegar a ustedes, amados míos, de una manera eficiente. Baruch atah Yahweh Elohim Melech Haolam, Asher Bahar Ban Nikolamin Benotan Lanu Torato, Toda Rabaleja Eshen Yahshua HaMashiach. Bendito eres, Yahweh, Rey de Reyes, Elohim de Israel, por darnos Torah, por apartarnos entre todos los pueblos de la tierra para darnos revelación, para darnos instrucciones. Toda honra por cada palabra, por cada enseñanza que nos das, por cada revelación que traes a nuestra vida. Bendito seas hoy, mañana y siempre. Olamín. Aleluya. Todo te pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Al mismo tiempo también dame la ayuda de tu Ruach para que me haga recordar las instrucciones que me das, Padre mío. Todo en el nombre de Yahshua HaMashiach, mi Redentor. Aleluya. Muy bien, amados míos, entonces, listos, preparen su mente y su corazón y tomen lápiz y papel, estudiemos juntos. Gocémonos en la palabra de nuestro Creador, gocémonos en las enseñanzas de la parashá de nuestro Abba Kadosh que está en los Shemaim. Estimados oyentes, desde que Roma estableció su famosa Iglesia Universal en el mundo, ha sabido transmitir de generación en generación hasta el tiempo presente esta premisa errónea, donde enseñan que Shaul de Tarso fue un anti-Torah, es decir, el mal llamado Pablo combatía contra la ley que el Creador dio en el monte de Sinaí. En otras palabras, dicen que durante toda su vida estuvo en contra de la Torá que el Creador dio al pueblo de Israel. Y esta premisa se ha seguido difundiendo por los muy famosos protestantes evangélicos. De allí es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta palabra no es una palabra correcta. Gracia viene de la palabra caritis. Caritis son las hijas del dios Zeus del panteón del Olimpo. Bueno, pero el cristianismo dice que están bajo la gracia y no bajo la ley. Y la gracia se ha convertido en licencia de desobediencia. Y la base de esta es las cartas de Pablo, es decir, Pablo es el escudo de batalla. Veremos en el recorrido de esta serie de estudios si es correcto lo que la religión universal y sus hijas, las religiones protestantes, vienen enseñando por largos años. Amigos que me están escuchando, en primer lugar hay que darnos cuenta que hablar de Shaul de Tarso, es decir, de Pablo, es un poco complicado. Se requiere de la ayuda del Ruach HaKodesh para una correcta comprensión. Muchas personas de la actualidad, debido a su desconocimiento por interpretar las cartas de Pablo de acuerdo a sus traducciones de Biblias erradas y torcidas, han formulado tantas herejías, tantas falsas doctrinas que les ha llevado a apostatar de la emuná, es decir, a perder la confianza en la Torá. Bueno, dijimos que hablar de Pablo es complicado para nosotros que vivimos muy lejos de la cultura hebrea. Veremos la palabra de nuestro Creador en el Brit Hadashah, es decir, en el mal llamado Nuevo Testamento, para ver esta verdad. En segunda de Kefa, es decir, en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 16, leemos de la siguiente manera: Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas,
procurar con diligencia ser encontrados por el Adón sin mancha, irreprensibles en Shalom. Y piensen en la paciencia y salvación de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas, que contienen algunos conceptos que son muy difíciles de poder entender, las cuales los indoctos, los mal instruidos, ignorantes, inestables, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por lo visto, para entender todos los escritos de Shaul de Tarso, se necesita, como dije, la ayuda del Ruach HaKodesh para una buena comprensión. Viajar al pasado, profundizar nuestro pensamiento a la época contemporánea y entender bajo el concepto hebreo y no bajo el pensamiento católico romano o pensamiento griego del presente. Pregunto, si Kefa, siendo contemporáneo de Shaul de Tarso, viviendo en el mismo país, en la misma cultura, hablando el mismo idioma, la Lashon HaKodesh, es decir, el hebreo, confiesa con tanta honestidad que para él no era nada fácil entender todas las cartas de Shaul. Y si Pedro, siendo contemporáneo de Pablo, no entendía, siendo que hablaba el mismo idioma, entonces, ¿qué de los líderes religiosos del presente que dicen que entienden a cabalidad todo lo que Shaul de Tarso escribió? Esto sería una total contradicción a Pedro, es decir, a Kefa. Estos religiosos cristianos con sus pensamientos católicos griegos es imposible que puedan comprender todo y que puedan enseñar correctamente lo que fue escrito en otra época y para otras personas de diferente cultura, teniendo en cuenta que las escrituras de este tiempo no son las mismas que existieron 2000 años atrás. Además, en el transcurso del tiempo, las escrituras han sufrido manipulación a favor del paganismo y de la mentira. Debido al libertinaje de estos religiosos incircuncisos de todos los tiempos, desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, que han interpretado las escrituras unos de una manera y otros de otra manera, y como resultado han surgido tantas herejías y falsas doctrinas, que hoy sirven para discusiones interminables de estas religiones apóstatas que simplemente sirven para entretenerlo a los ingenuos o idiotas mentales que no piensan, ni entienden ni pueden comprender que las escrituras fueron escritas para un pueblo hebreo. Y la palabra del Elohim de Israel no es un libro de catequesis para los domingos por la mañana, sino un libro hebreo para un pueblo hebreo. Y estas escrituras se interpretan bajo el concepto y pensamiento hebreo. Usted me preguntará por qué he dicho que las escrituras se entienden con una mente hebrea. Te respondo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice, ¿quién ha conocido la mente de Yahweh? ¿Quién le aconsejará? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. De acuerdo a este pasaje, el pensamiento hebreo tiene la facultad y la capacidad, no los gentiles incircuncisos paganos. Por esa razón, Shaul de Tarso dice a los corintios convertidos al Mashiach, que ya eran parte del pueblo de Israel, nosotros tenemos la mente del Mashiach. Este término nosotros indica que son los judíos, los hebreos, los que tienen la mente del Mashiach. Y la revelación, amigos míos, está dentro de la cultura hebrea, teniendo en cuenta el tiempo que se escribieron las escrituras, no bajo el pensamiento y concepto del tiempo actual que estamos viviendo. Esto es lo que faltó a los líderes religiosos católicos, romanos y protestantes cristianos, que alguna vez, algunos, no todos, que tuvieron buen corazón, que pensaron que estaban en lo correcto, pero debido a su ignorancia, nunca les pasó por la cabeza investigar las escrituras,
pensando en la época en que se escribieron. Los líderes religiosos de todas las edades lo entendieron las escrituras bajo el pensamiento del momento en que estuvieron viviendo, y otros simplemente han seguido ciegamente el camino que Roma les puso por delante de ellos. Si hubiesen sido honestos y discretos, no hubieran permitido que se siga dando lugar a la teología del reemplazo, teología barata de la desobediencia que enseña que la Torá que el Creador dio a los hebreos está abolida, que los misbots, es decir, los 10 mandamientos, están clavados en un emblema pagano de la cruz. Por lo visto, se requiere de una buena preparación, porque no es nada fácil entender a Pablo desde una cultura latina pagana. Además, estas cartas, como todas las escrituras, han sufrido a lo largo de la historia alteraciones de mala traducción. Al traducirse del hebreo al griego y del griego al latín y posteriormente al español. Pero como en la religión se ha perdido toda sensibilidad de obediencia y honestidad, cualquier pacharaco, cualquier charlatán, lo interpreta a su manera de pensar. De allí las diversas herejías del cristianismo, que matan la emuná del creyente. Pero todo esto es un pecado y está bajo condenación que no quedará sin castigo. Por esa razón, el mal llamado Pedro dice que los ignorantes, mal e instruidos, los inestables, tuercen las escrituras para su propia destrucción. Kefa, el mal llamado Pedro, advierte a los hijos que ya vienen a ser parte de Israel, no se dejen arrastrar por las herejías de estos falsos maestros sin Torá. Le pregunto, amigo mío, si usted es un maestro sin Torá o pastor cristiano sin Torá, está en graves problemas ante el Creador. El Creador un día le llamará cuentas a usted y usted tendrá que responder por todas las herejías y las falsas doctrinas que estableció y que hizo daño a los demás, porque una mentira implantada a una persona, esa mentira no hace daño solamente a una persona, sino se va transmitiendo de generación en generación. Por eso usted tendrá que responder al Creador por todo lo que usted habló y dijo. Bien, amados míos, en este momento aquí les doy el significado de la palabra Torá. Torá en hebreo significa instrucciones. Cuando esta palabra se tradujo al griego, resulta la palabra nomos, que significa normas o reglas. Pero el asunto aquí es que Torá significa mucho más que reglas o que ley. Torá es instrucciones en justicia del Creador, del Elohim de Israel. Pero nomos únicamente significa ley. Desde este punto de vista, la palabra ha perdido su esencia. Así que la palabra Torá para los griegos vino a ser sencillamente un sinónimo de ley, y también para los judíos de habla griega. Aquí es cuando la Torá comienza a sufrir pérdida de su esencia y su significado. Aún más, como la palabra griega nomos significa simplemente ley, nosotros cada vez que hemos visto en las escrituras, en las Biblias cristianas, esta palabra, hemos pensado que se está refiriendo al mal llamado Pentateuco, o a los 10 mandamientos, es decir, a Aseret HaDivrot. En otros casos, también pensamos que se refiere al mal llamado Antiguo Testamento. Debido a esta ignorancia, hemos admitido que este pensamiento equivocado, donde creíamos que todo está abolido y que ya no se debe guardar Torá, desde entonces este pensamiento errado, que para nosotros únicamente es el mal llamado Nuevo Testamento, y lo demás no importa. Pero en realidad no es así. Shaul de Tarso, cuando habla de ley, no siempre se refiere a la misma ley. Los estudiosos dicen que
en los escritos de Pablo se puede notar con claridad por lo menos 7 leyes, muy distintas la una de la otra. El asunto es que Shaul de Tarso no siempre explica de cuál ley está hablando. Cuando estudiamos sus cartas, tenemos que ser muy minuciosos en los contextos para darnos cuenta de cuál ley está hablando. Siguiendo el desarrollo de nuestra clase, les presento una lista breve de 7 leyes mencionadas por Pablo. Número 1. La ley de Yahweh, es decir, la Torá. Romanos capítulo 7, versos 12 y versos 25. Es lo mismo que encontramos en Deuteronomios, es decir, en Devarim capítulo 6, versos 1 y versos del 4 al 8. Número 2. La ley del pecado. Romanos capítulo 3, verso 31, capítulo 7, verso 22 y capítulo 8, verso 7. Número 3. La ley de la muerte. Romanos capítulo 7, versos 23 al 25. Número 4. La ley del Ruach de vida. Romanos capítulo 8, versos 2. Esta es también conocida en la Reina Valera como la ley del Espíritu. Eso no es lo correcto, pero aquí es la Torá del Ruach de vida. Número 5. La ley de la emuná. En la Reina Valera dice la ley de la fe. Romanos capítulo 3, verso 27. Número 6. La ley de la justicia. Romanos capítulo 9, versos 31. Por último, la número 7. La ley de Yahshua HaMashiach. Romanos capítulo 8, versos 2 y Primera de Corintios capítulo 9, versos 21. Shaul de Tarso utiliza estos conceptos en todas sus cartas que él escribió. Y es muy importante entender que si esto lo ordenamos, podremos darnos cuenta del verdadero proceso de la salvación de acuerdo al plan perfecto de nuestro Creador. Número 1. Comenzaremos a observar la primera ley, la más importante de todas las leyes. Entonces, número 1. Observaremos la Torá de Yahweh, conocido también por los cristianos como la ley de Moisés o la ley moral. Esta es la instrucción en justicia de parte de nuestro Advocados o nuestro Padre que nos creó. En Deuteronomios capítulo 6, versos 4, dice de la siguiente manera: Shema Yasharel, Yahweh, nuestro Eloheinu, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu levavot y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Estas palabras que te estoy dando hoy estarán en tu corazón, es decir, en tu levavot. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa, y cuando estés en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Versos 8. Lo atarás como una señal en tu mano y estará como frontal entre tus ojos, y lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la Torá de nuestro Padre que nos creó, amados míos. Hay que darnos cuenta aquí de la importancia de la Torá. El Creador quiso que todos los hombres conocieran la Torá, conocieran su Torá, es decir, su ley. Y por eso es que el Padre está dando una exigencia a los hijos que ellos deberían de transmitir de generación en generación, transmitir a sus hijos. Por eso dice, al acostarte, al levantarte, estará escrito también en los postes de tu casa, en tus puertas, estará dentro de tu mente y tu corazón, estará entre tus ojos. Aleluya, bendito sea el Creador. El Creador no quiso que su Torá, su ley, fuera ignorada, pero debido a la rebelión de religiosos paganos, apologistas sin revelación, es que sembraron esta premisa de engaño, que no estamos bajo Torá, que ya no estamos bajo la Torá de Yahweh, sino bajo una gracia, bajo caritis. La Torá son los misbots que Yahweh dio a Moche en el monte Sinaí.
y está corroborado por nuestro Salvador Yahshua HaMashiach. En Mardokai, es decir, en Marcos capítulo 7, versos 9, dice: ustedes han hecho una buena artimaña, invalidando el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición, porque Moshe lo dijo, parte B del verso 10. Aquí vemos a nuestro Salvador, en su época, corrigiendo, dando un duro golpe a las costumbres de los maestros, rabinos y de los perushim de aquellos tiempos, que se suponía que debían estar hablando la verdad, pero ellos habían sustituido la Torá del Creador tal como se ha sustituido en la era cristiana. Y por eso nuestro Salvador les cuestiona, diciendo que ellos habían hecho una artimaña, invalidando el mandamiento para poner en primer lugar a sus libros que ellos escribieron, a sus tradiciones de sus ancianos que ellos tenían. Por lo visto, la Torá fue dada por nuestro Creador a Moshe en el monte Sinaí, y es las instrucciones de Yahweh a sus hijos, que al obedecer vivirían por ellas. Levíticos capítulo 18, versos del 1 al 5 y Romanos 10:5. Pues Moshe escribe acerca de la justificación basada en la Torá. En Levíticos capítulo 18, versos del 1 al 5, encontramos la palabra donde Moshe afirma categóricamente que sí se alcanza justificación por obedecer la Torá. Se alcanza justificación por obedecer la Torá. Los cristianos dicen que no hubo persona que alcanzó justificación por la Torá. Pero Moshe en este párrafo está diciendo que el hombre que obedezca a la Torá vivirá por ellas. Es declarado justo. También en Romanos capítulo 10, verso 5, Shaul de Tarso también afirma que se alcanza justificación por observar la Torá. Siguiendo el desarrollo de nuestra enseñanza de la introducción a nuestra serie de estudios, aquí les presento características especiales de la Torá. Esta Torá tiene características muy especiales. En primer lugar, la Torá es perpetua e inmutable. En Salmos, es decir, en Teilín, capítulo 89, verso 34, dice: de ninguna manera anularé mi pacto, ni anularé lo que mis labios lo han hablado. Esto está diciendo nuestro Creador. Él no dice que su palabra, su Torá, tendría valor o sería vigente hasta la venida de su Hijo. Él dice que de ninguna manera anularía lo que sus labios la dijeron. Fue el Creador que escribió con su propio dedo para darlo a Moshe cuando dijo: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Fue el Creador que dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si esto está abolido, entonces pues probablemente usted estará llena de ídolos su vida. En Salmos capítulo 119, versos 44, leemos de la siguiente manera: guardaré tu Torá por siempre y para siempre, perpetuamente. En Yeshayá 40, versos 8, es decir, en Isaías 40, versos 8, dice: séquese la hierba, la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. En Salmos capítulo 119, verso 89, dice: por siempre, oh Yahweh, tu palabra permanece en los cielos. Amigo mío, si la Torá de nuestro Creador, si la ley de nuestro Creador está reservada, está guardada allí en los cielos, ¿cómo es posible que esté anulada? ¿Cómo es posible que esté abrogada? En Yeshayá, es decir, en Isaías, capítulo 66, verso 23, dice de la siguiente manera: de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, de Shabbat en Shabbat, vendrán a darme abodoteisen delante de mí, dice Yahweh. En la Reina Valera dice: de mes en mes, de reposo en reposo, vendrán a darme adoración. Pero lo correcto es, como yo lo he leído en el hebreo:
Bueno, son muchos pasajes que encontramos en el Humash, en la Torá, sobre la inmutabilidad de la Torá. La Torá, entonces, jamás en la vida pudo haber sido caducada. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, pues al mal llamado Nuevo Testamento. En el Brit Hadashah tenemos la palabra más confiable que habló nuestro Moré, es decir, nuestro maestro. En Mateo capítulo 5, versos 17 al 18, leemos de la siguiente manera: Yeshua dijo, ni piensen que yo he venido a anular la Torá, ni los Nevilim, o sea, ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, nuestro Salvador cumplió para darnos un ejemplo que nosotros, los que somos sus hijos, debemos seguir cumpliendo. Él cumplió, no para que nosotros no cumpliéramos. Él cumplió para darnos un ejemplo, para que nosotros honrásemos la Torá, para que nosotros viviéramos por la palabra de nuestro Creador. Él no dijo que viviríamos por un evangelio. Él dijo que no ha venido a abrogar la Torá. Por eso a continuación de este pasaje dijo: de cierto digo, que hasta que pase los Shamaín y la Eretz, no cambiará ni un Ayod ni un Nicudor, hasta que todo sea cumplido. Es decir, hasta que pase el cielo y la tierra, no cambiará absolutamente nada. En Romanos capítulos 3, verso 31, Shaul de Tarso dijo: entonces, ¿abolimos la Torá por la emuná? En la Reina Valera dice: entonces, por la fe, ¿anulamos la ley? De ninguna manera. Pero Shaul de Tarso dijo: Yahweh no lo permita, porque es una desobediencia. Al contrario, confirmamos. ¿Qué es confirmar? Confirmar es establecer. Confirmamos la Torá. En Romanos capítulo 7, verso 7, dice: entonces, ¿qué diremos? ¿La Torá, es decir, la ley, es pecado? De ninguna manera. Más bien, la función de la Torá es hacernos conocer el pecado. Sin Torá no hubiésemos sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no hubiera yo estado consciente de lo que la codicia es. La Torá dice: no codiciarás. Bien, amados míos, entonces, qué bonito, estamos estudiando las características de la Torá y vemos que la Torá es inmutable, que no hay razón alguna de que fuera abolida. Por razones del tiempo, amados, me voy a detener aquí. El tiempo permitido para esta clase ya se me agotó. Para mí